justamente la Bolsa Mercantil cumple son 44 años de haber nacido. Es un buen momento para recordar la evolución que ha tenido la bolsa en estos 44 años, donde nació como la Bolsa Nacional Agropecuaria y desde hace como unos 20 años que se convirtió en la bolsa de productos de este país. En ese sentido, yo en esta oportunidad, más que resaltar los resultados, porque ahorita Juan Camilo va a entrar a mostrar en detalle qué es lo que ha venido pasando en ¿Cómo términos de estás? resultados que seguimos. Bien. Bien. ¿Ah? Por favor, Laura, apague los micrófonos. Gracias. Entonces, pues como va a mostrar Juan Camilo, digamos, la bolsa sigue mostrando unos resultados de un buen crecimiento frente a lo que observamos el año pasado. Pero yo quiero hacer énfasis en exactamente lo que estaba diciendo antes, en la evolución de la bolsa. Para todos ustedes debe ser conocido que parte de nuestro programa es exactamente la diversificación de productos. Ya no solamente, como les estaba diciendo hace unos minutos, llevamos alrededor de 20 años siendo la bolsa de commodities o de productos y servicios del país, y que, digamos, nuestra operación o nuestros ingresos, como lo hemos mencionado acá y como continuamente lo menciona Juan Camilo, pues tienen una dependencia muy alta hacia un producto en particular que se llama registro de facturas. Y eso nos ha obligado y nos llevó a plantearnos un norte en el que uno quisiera tener una diversificación de productos bien sólida y bien fundamentada. Después de unos esfuerzos gigantes, porque sacar adelante productos no es una tarea fácil, requiere del concurso de un montón de elementos. En este caso en particular, el que ustedes están viendo en la pantalla, incluso se origina desde una intervención del Gobierno Nacional a través de un decreto. Finalmente, después de varios años y de discusiones con la Super y de desarrollos tecnológicos y desarrollos normativos, finalmente ya estamos operando un nuevo mercado que se llama Cesión de Derechos Económicos y OTC, porque pues son el registro de operaciones que se realizan o de contratos que se realizan por fuera del escenario de la bolsa y que se registran en la bolsa mercantil. ¿Cuál es el tema importante en este tema? Que acá, ¿cuál es el interés de alguien que contenga una contratación para proveer algún bien o un servicio entre una persona, un comprador y un vendedor? Porque esa cesión de derechos económicos, porque justamente es una cesión de derechos económicos, lo que quiere decir es que ese contratista, ese vendedor, puede obtener financiación para la ejecución de ese contrato. Entonces, ha sido un producto muy interesante, ha tenido mucho interés. La primera operación se llevó a cabo el 25 de mayo y a partir de eso hemos estado creciendo y ampliando y entendiendo cuáles son los intereses digamos, como las particularidades que este mercado puede ir desarrollando. Le vemos un futuro muy promisorio, es un tema muy atractivo y bueno, ese, digamos, tema número uno. El tema número dos es que otro de estos, otro de estos elementos que también apuntan a la diversificación es justamente el mercado de energía. Este ha tenido unos tropiezos grandes porque la parte grande o complicada o especial es el mercado de energía regulada y para eso dependemos de aprobaciones, en particular de la CREC. Pero a pesar, y seguimos recorriendo ese camino hasta que lleguemos a tener esa aprobación. Pero mientras tanto estamos trabajando en el no regulado y ya se hizo la primera subasta de mercado de energía eléctrica en la bolsa mercantil o en particular en Conexión Energética, que como ustedes bien saben es nuestra filial. Y para que ustedes sepan de qué se trata esto es la compraventa
de energía a través de contratos estandarizados. Eso es una novedad gigantesca para el mercado colombiano. Aquí este tema de la estandarización de contratos y la transparencia en la formación de precios es algo que nosotros estamos poniendo un pie, ya lo pusimos, pero que donde esperamos y hemos visto también por la buena recepción de todos los participantes grandes y pequeños de este mercado, que vamos a ir consolidando nuestra posición. Hemos sido bien recibidos en esto y hacia esto vamos a tener noticias también en los próximos años. Acá, como les digo, hay una parte que depende, digamos, de aprobaciones de la Comisión de Energía, de Regulación de Energía y Gas, pero que en eso estamos construyendo y en eso vamos a seguir adelante. Eso también ocurrió, ese sí fue la primera operación, se hizo el 7 de julio, hace ya casi un mes. Y esta semana tenemos también otro granito, este ya está más atado a la eficiencia, porque como ustedes bien saben, otro elemento fundamental nuestro hacia el cumplimiento de nuestros objetivos de mediano y largo plazo es justamente el volvernos más eficientes. Les recuerdo que nuestra mega es que cuando nosotros elaboramos nuestro plan estratégico, por cada ingreso, por cada peso que nosotros recibíamos de ingreso, se nos iban entre 67 y 68 centavos en gastos. Y con base en esto, nosotros esperamos llegar muy pronto, en los próximos años, a 50 centavos. Por cada peso que nos entre, 50 centavos se van en gastos. Este sistema yo lo enmarco dentro de esos procesos de eficiencia. Hoy en día, esta semana, el compromiso nuestro era arrancar el 1 de agosto con la rueda electrónica. Estos días han estado operando bastante bien, pero es de resaltar que el segundo día, el día 2 de agosto, estrenando rueda electrónica, se hicieron más de 33 operaciones de una cosa que yo sí quiero invitarlos a que entren y miren. Es súper interesante ver cómo empieza a través de una subasta, ver cómo se están formando los precios de la avena, papa, arroz, en fin, la agencia logística estaba comprando una gran cantidad de productos y hubo puja sobre esos productos y fue eficiente y o por obvias razones, digamos, estamos naciendo y hubo unos pequeños problemas tecnológicos, pero funcionó bastante bien, con negociaciones que superaron los 10.000, 11.000 millones de pesos. Entonces, realmente la bolsa en este momento, más allá de los resultados que además son buenos, y que va a presentar Juan Camilo en un momento, también tiene mucho para mostrar de fondo y mucho para mostrar de cómo es que nos estamos viendo hacia un futuro que recoge, digamos, de esa herencia cuando se creó la Bolsa Mercantil y dejó de ser la Bolsa Nacional Agropecuaria. Entonces, hasta aquí dejo, si quieren más adelante, como dijo Laura, respondo más preguntas al respecto, pero en este momento le doy la palabra a Juan Camilo para que haga su presentación de los resultados de este primer semestre del año. Bueno, Marinette, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Como lo dijo Marinette, yo creo que ha sido un trimestre muy relevante en términos de los hitos que hemos alcanzado en términos operativos en relación con el CEP y en términos de nuevos productos, pues que ya hemos logrado poner a marchar 2 productos nuevos de manera exitosa. Y esto, sin lugar a dudas, marca nuevamente un hito fundamental en el desarrollo y en la ejecución de nuestra estrategia para apalancar el crecimiento y la diversificación de nuestro portafolio de ingresos. El segundo trimestre fue un trimestre muy bueno en términos de resultados. Tuvimos ingresos al cierre de junio por 44.500 millones de pesos, que representa un crecimiento del 19% frente al segundo trimestre del año anterior. En términos trimestre a trimestre, tuvimos prácticamente un comportamiento similar en ingresos, 22.300 millones de pesos en el Q1, 22.290 millones en el Q2. Luego, digamos que los 2 primeros trimestres se comportaron de manera consistente
En términos de ingresos, la utilidad operativa aumentó un 27%, que también es un resultado bien importante. Tuvimos 20.500 millones de pesos de utilidad operativa al cierre de junio frente a 16.000 millones en el cierre del segundo trimestre del año. Y nuestra utilidad neta aumentó un 38%. Cerramos con cerca de 15.000 millones de pesos frente a casi 11.000 que teníamos al cierre del año pasado. Entonces, digamos que en términos generales, en la línea de arriba, un buen desempeño en términos de crecimiento. En términos operativos, mejoramos nuestra utilidad un 38%, lo que más adelante vamos a ver tiene una incidencia directa en la mejora de nuestro indicador de eficiencia operacional, y pues en general todos nuestros indicadores de rentabilidad y de desempeño mejoraron frente al segundo trimestre del año 2022. Bueno, en términos de ingresos, como les mencionaba, entonces tuvimos frente al segundo trimestre del año pasado un incremento del 19%, pasamos de 37.400 millones a 44.500 millones. Esto, pues sin duda, como ustedes pueden ver acá, en el primer trimestre veníamos creciendo al 19%, al 30%, perdón. Crecimos el 19, es decir, cerca de 11 puntos menos de lo que crecimos en el primer trimestre. Y esto, en esencia, tiene dos explicaciones. En primer lugar, el registro de facturas, que más adelante lo vamos a ver, venía creciendo a un mayor ritmo del que venimos. En el primer trimestre, particularmente, el registro de facturas venía creciendo un 23%. Durante el segundo trimestre, esta dinámica se ubicó en el 12%, es decir, algo menos de la mitad, un poquito más de la mitad de la tasa de crecimiento que tuvo el registro de facturas en el primer trimestre. Y más adelante vamos a ver en detalle un poco qué es lo que hay detrás de ese comportamiento. Y el mercado de compras públicas, que también tuvo un desempeño bien importante en el primer trimestre. El MSP durante los primeros 3 meses del año creció un 55% en términos de ingresos y volumen negociado, mientras que en el segundo trimestre aumentamos un 26%. Esto en esencia tiene que ver con, claramente el primer trimestre arrastra muchas operaciones de cierre de año, pero también arrastra una dinámica de gestión comercial, de todas las gestiones comerciales que se hicieron durante el 2022. Muchos de esos proyectos, pues, efectivamente se ejecutaron durante el primer trimestre del año. Entonces, esto en esencia explica buena parte de ese alto crecimiento que tuvimos del MSP en el primer trimestre. O sea, una dinámica de gestión comercial y de diversificación de subyacentes muy relevante. Y sin embargo, el MSP durante el segundo trimestre pues crece un 26%, que es una tasa importante. El MSP el año pasado creció a tasas inferiores al 15%. Entonces, esto de todas formas es una mejora significativa frente a la dinámica que traíamos en periodos anteriores. En términos de gastos, mantenemos nuestra dinámica orientada a mejorar la eficiencia operacional, que en esencia se logra aumentando la brecha entre el crecimiento de ingresos y el crecimiento de los gastos. Tuvimos un crecimiento de gastos en el segundo trimestre del 13% frente al 19%. Eso de entrada nos genera una brecha positiva de 6 puntos en términos de utilidad operacional. Y gastos de 24.000 millones de pesos, en esencia, se explican por ese crecimiento del 11%. Tiene 3 componentes fundamentales. Los gastos de personal, que crecieron un 11.4%, incluso un poco por debajo de la inflación. Los gastos administrativos crecieron un 21%, y aquí quiero resaltar, digamos, una dinámica importante en todas las tendencias de gasto. Ustedes ven en la gráfica de la derecha crecimiento del 17% en el primer trimestre frente a 13% en el segundo trimestre. Entonces, estamos haciendo unos esfuerzos importantes en controlar nuestros gastos y en hacer más eficiente nuestra estructura de costos. Y pues eso se refleja en la mejora de la eficiencia operativa y en ese paso de 17 a 13. Particularmente los gastos administrativos en el primer trimestre venían creciendo un 25%.
Durante el segundo trimestre logramos reducir esa tasa en 4 puntos al 21%. Y en tecnología hemos venido haciendo también unos esfuerzos de optimización de gastos importante. Los gastos de TI al segundo trimestre crecen un 4%, mientras en el primer trimestre veníamos creciendo un 10%. Entonces, como ustedes pueden ver, en los 3 grandes rubros de nuestra estructura de costos, estamos haciendo esfuerzos importantes para apalancar el mejoramiento de nuestro indicador de eficiencia operacional. Bueno, en términos de ingresos comparados contra el segundo trimestre del año 2022, pasamos, como ya les mencioné, de 37.400 millones a 44.500 millones. Hay en esencia 3 productos que jalan este crecimiento de 7.131 millones, poco más de la mitad representado en el registro de facturas, que como les mencioné, pues viene creciendo a un 12%. El MSP aportó cerca de 1.600 millones y el gestor del mercado de gas aportó alrededor de 1.300 millones de pesos. En esos 3 rubros, digamos, explicamos buena parte de la variación de nuestros ingresos durante el segundo trimestre del año. Bueno, en términos de EBITDA y utilidad neta, pues mejoró el EBITDA, pasamos a 21.554 millones, con un 23% de variación frente a 17.500 del primer trimestre del año. Y en términos de utilidad neta, nos ubicamos, como ya se los mencionamos, en 15.000 millones de pesos, con una variación del 38% frente a los 11.000 que traíamos en el segundo trimestre del año 22. Bueno, pasando un poco al desempeño detallado de nuestros productos, contarles un poco, ya hacerles un poquito de detalle sobre lo que comenté hace un momento en relación con el registro de facturas. En esencia, como les mencioné, el registro de facturas nos generó ingresos durante los primeros 2 trimestres por 30.500 millones de pesos. Esto es una variación del 12.9% en términos de ingresos. Y en términos de volumen, pasamos de 30.3 billones a cerca de 34 billones de pesos. Esto es una variación del 12%. Y aquí lo importante, digamos, hay varias cosas a resaltar. Trimestre a trimestre se ve un comportamiento, como se los mencioné, muy similar. 15.200 millones Q1 contra 15.300 millones en el Q2. El crecimiento en esencia o la menor tasa de crecimiento en el registro de facturas tiene explicación en 3 elementos fundamentales. Uno, una desaceleración en el registro de 4 productos que representan cerca del 31% del volumen total registrado, que son azúcar, ganado y aceite, aceites vegetales y todos sus derivados, que tienen una contribución negativa al crecimiento. Estos productos, de hecho, como ustedes pueden ver en el cuadro de la derecha, crecieron. El sector ganadero registró 3.8 billones de pesos, 4% menos que el primer semestre del 22. Aceites, un 22% menos que el 2022, con 2.7 billones de pesos. Y azúcar, 4%, con 1.8 billones de pesos. Solo estos 3 representan el 25% del volumen total registrado. Y el café, que representa alrededor de un 6%, pues se mantuvo muy plano, pero el café venía ganando una participación muy importante dentro del volumen total registrado. Entonces, digamos que estos 4 productos, esa desaceleración que tiene mucho que ver con desaceleración de precios, nos llevó a, si ustedes ven el azúcar, por ejemplo, tiene una caída en precios del 40%, que es la última columna de la derecha, y en aceites tenemos una caída en precios del 4%. En total, esa variación del 12% que tenemos en el volumen registrado tiene una explicación, la mitad asociada a precios
y la mitad asociada a crecimiento en volumen. Pero efectivamente los precios sí están teniendo, digamos, la menor inflación en el sector de alimentos está teniendo un impacto importante en el desempeño de la mayoría de los productos que están siendo registrados. Como dato adicional, pues contarles que como ustedes ven en la parte inferior, el año pasado, todo el año pasado, tuvimos una variación en volumen cercana al 27%. Mientras que en el 22, la variación total en el 22 fue del 51% en volumen, mientras que en el 23, comparado trimestre con trimestre segundo, pasamos al 12. Entonces sí estamos viendo, digamos, un efecto de la menor inflación de alimentos que se está traduciendo en estos volúmenes registrados. Bueno, en relación con el MSP nos generó 7.670 millones de pesos, como se los mencioné hace un momento, un 26% más que el año pasado. En el año 2022 habíamos generado 6.085 millones. Aquí un poco lo que quiero resaltar es que a pesar de ese fuerte crecimiento que mencioné en el primer trimestre, cuando comparamos trimestre a trimestre, de esos 7.000 millones, cerca de las 2/3 partes se generaron durante el segundo trimestre. Entonces, sin perjuicio de una menor tasa de crecimiento en el volumen de operaciones y en el volumen de ingresos, sí estamos viendo una dinámica muy interesante en los negocios que están llegando y que se están generando a través del MSP. De resaltar aquí, quisiera resaltar dos temas fundamentales: un aumento importante en el ticket promedio, una variación cercana al 46% en el ticket promedio. Al cierre del segundo trimestre de este año tenemos 2.700 millones de pesos de ticket promedio, mientras que el año pasado veníamos con un ticket promedio de 1.800 millones de pesos. Esto, pues, en esencia lo que significa es que están llegando menos operaciones con mayores valores, es decir, hay una mayor relevancia en el volumen contratado y en el valor individual de cada una de las operaciones. En particular, alimentos que venían en el tercer lugar en el primer trimestre se vuelve a ubicar otra vez en el primer lugar con 207.000 millones del total de 822.000 millones. Y el servicio de vigilancia que antes estaba en primer lugar, pues también cae un poco, pero en general el 50%, y por otra parte el 52% del volumen de negocios, de esos 822.000 millones, está esencialmente concentrado en 4 grandes mandantes, que son el Distrito de Bogotá, Cartagena, el ICBF y la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, que ha venido haciendo en los últimos 2 meses operaciones bien importantes. Entonces, el MSP pues ha venido tomando una dinámica bien interesante, está jalonando y está creciendo a muy buen ritmo, y lo que vemos es que en lo que resta del año pues esperamos mantener este ritmo de crecimiento para seguir consolidando este mercado. Con respecto al gestor del mercado de gas, tuvimos 3.800 millones de pesos, una variación del 47% frente al 2022. En volumen total, tuvimos en total 1.5 billones de pesos frente a 1.3 billones de pesos. Aquí de resaltar básicamente en términos de transporte, se da una disminución importante. En el cuadro de la derecha podrán ver una disminución del 55% en la contratación de capacidad de transporte, y esto tiene fundamentalmente que ver con nuevamente negociaciones importantes que se hicieron durante el primer trimestre del año pasado en la refinería de Cartagena, que hacen que el volumen a contratar para capacidad de transporte sea menor. Entonces, pues eso en esencia lo que significa es que Ecopetrol no ha tenido que salir a hacer grandes negociaciones este año,
y por eso se ve esa caída, pues que como les digo es un tema coyuntural del comportamiento en capacidad de transporte en el año 2022. Pero en realidad no es relevante para nuestros ingresos. No, eso no es relevante. Eso es importante. Sí, eso no es relevante. Sí, devolvamos al anterior, por favor. Es bien importante ese comentario, es decir, los volúmenes, los ingresos nuestros son ingresos fijos que están atados a un contrato y por lo tanto eso no tiene ninguna correlación con el volumen de contratos que se registren. Esto es simplemente un indicador de la actividad que se está registrando a través del gestor del mercado de gas. Bueno, en términos de repos, tenemos un aumento del 95%, casi el doble. Pasamos de 13.300 millones en el Q2 del año pasado a cerca de 26.000 millones de pesos. En ingresos aumentamos un 11% a 179 millones de pesos. En el Mercop sigue un poco con la tendencia que traíamos durante el primer trimestre, aunque una caída un poco menos, digamos que se está comenzando a desacelerar esa tasa negativa. Nos generó ingresos apenas por 100 millones de pesos y pasamos de un volumen de 71.500 millones en el 22 a 23.300 millones. Los subyacentes siguen siendo esencialmente los mismos: arroz, fibra de algodón y carne de cerdo. Pero digamos que no tenemos cambios sustanciales en el comportamiento ni del mercado ni de los repos. Con respecto a las OIGs, sí vemos un crecimiento bien importante. Prácticamente se duplican los ingresos frente al segundo trimestre del año pasado. Estamos ya cercanos a los 700 millones de pesos y volumen registrado aumentó un 55%, llegando a los cerca de 113.000 millones de pesos. En esencia, aquí también vemos una tendencia interesante en el valor promedio de las operaciones financiadas, en donde el año pasado veníamos con cerca de 671 millones de pesos por operación financiada, mientras que este año, al corte del primer trimestre, registramos cerca de 1.400 millones de pesos por operación promedio. Entonces, aquí también de resaltar que el año pasado esta línea, las OIGs venían cayendo cerca de un 55%. Entonces, aquí sí vemos un cambio bien importante en la tendencia, en el comportamiento de este rubro, que esperamos se siga consolidando en los 2 trimestres que nos quedan del año, para llegar probablemente a cerca de 1.000 millones de pesos en ingresos por OIGs al cierre del año. Bueno, y con respecto a los indicadores, pues yo creo que ya hemos resumido de manera detallada. Todos los indicadores mejoran en línea con el comportamiento que hemos tenido de nuestros ingresos. Resaltar nuestra eficiencia operacional se ubica en alrededor del 54%. Frente a 58% que traíamos el año pasado. Entonces, esos 4 puntos se derivan fundamentalmente de lo que les comenté al comienzo de esta llamada, que tiene que ver con los esfuerzos que estamos haciendo en control de gastos, y pues mantener esa brecha de crecimiento positiva entre ingresos y gastos. El margen EBITDA aumentó cerca de 200 puntos básicos, 21.500 millones, y nos ubicamos en 48.5 de margen EBITDA. El margen neto aumenta cerca de 400 puntos básicos, a cerca de 34%. Y el retorno sobre el equity es tal vez de los indicadores que mejor desempeño presenta, aumentando cerca de 800 puntos básicos, de 27 a 35%. Bueno, eso es lo que tenemos para contarles, y Laura, podemos abrir espacio para preguntas. Yo antes, Laura, qué pena, yo quisiera como resaltar el hecho y la dinámica alrededor del registro de facturas, porque como ustedes y Juan Camilo presentó en detalle, pues tenemos una dinámica que, a pesar de que todavía se ve en estos resultados,
se ve un buen comportamiento frente al año pasado. De todas formas, el tema hacia lo que viene y lo que termina el resto del año, nosotros lo vemos también con muchas dificultades. Se sigue profundizando, digamos, el tema tanto por cantidades como por precios. Esperamos poder compensar con otros en los otros mercados, pero también en otros productos. Sin embargo, digamos, el volumen de lo que significan las aceites o lo que significa el café o el azúcar, en fin, o el ganado, los temas que nos están, digamos, afectando de manera importante este comportamiento, pues lo tenemos que estar muy vigilantes en lo que resta del año. Entonces, ahora sí, Laura, gracias. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Los invitamos a dejar sus dudas, sugerencias o preguntas a través del chat o levantando la mano a través de la herramienta de Teams. Entonces, estamos a la espera de cualquier duda o sugerencia que tengan. Al parecer, no veo ninguna pregunta a esta entrega de resultados trimestrales. Entonces, listo, Laura. Vale, entonces muchas gracias a todos. Con esto damos por terminada la sesión del día de hoy. Les recordamos que la grabación de la misma y la presentación están colgadas en nuestro sitio web en la sección de información financiera. Agradecemos su presencia el día de hoy y los esperamos para la presentación de la entrega del tercer trimestre de este año. Muchas gracias a todos y feliz día. Gracias a todos. Gracias. Luego que estén bien. Muchas gracias.